Bienvenidas compañeras y compañeros a un nuevo Temperamento. Hoy es 12 de octubre del 2022. Empezamos este programa número 61 de Temperamento. El programa de hoy va a estar dedicado a reflexionar un poco sobre las recientes revueltas en Latinoamérica. Cuando ustedes escuchen esto se va a estar cumpliendo 3 años del estallido social tanto en Ecuador como en Chile. Y bueno, y de la lucha en esos países es que vamos a hablar este programa con colaboraciones de compañeros de aquellas regiones, como para visualizar, reflexionar y compartir qué ha pasado 3 años después de aquellos estallidos sociales que tanto dieron que hablar y que nosotros también desde Temperamento acompañamos en aquel momento, como para profundizar el aprendizaje de la lucha de clases en esta región, para seguir afilando las acciones y las palabras. Vamos también a estar presentando el nuevo número de La Oveja Negra, salido también recientemente. Antes de pasar a lo que comenté recién, se nos hacía importante también hablar de algunos casos de actualidad, tanto nacional como internacional, que se imponen, muy importantes. Es fundamental hablar de lo que está pasando en la Villa Mascardi, en las cercanías a Bariloche. Este último 4 de octubre hubo un mega operativo de fuerzas de seguridad y finalmente fue desalojada, por lo menos por ahora, la comunidad Lafken Wincul Mapu, la comunidad donde fuera asesinado el compañero Rafael Nahuel en noviembre del 2017, una comunidad que ha soportado ya varias embestidas del Estado y pareciera que, por lo menos por ahora, esta ha sido la que ha logrado, por lo menos por estos días, desalojarla. Un caso que tomó mucha visualización a nivel social y hubo mucho rechazo y apoyo también a las compañeras detenidas que fueron llevadas, 3 de ellas, a Buenos Aires y otras compañeras quedaron en prisión domiciliaria en la ciudad de Bariloche, entre ellas la machi Betiana Colbán. A medida que pasaron los días, desde ese 4 de octubre, trascendió también que una compañera había parido engrillada, aunque finalmente esto fue desmentido por ellas mismas, aunque sí está en trabajos de parto y podría hacerlo en cualquier momento. Pero finalmente, bueno, la compañera esta no tuvo su hijo en la cárcel, al menos por ahora. Esta información que corrió, de alguna manera, hizo también como recordar y trajo a colación un caso similar que sucedió en la región chilena en el 2016, el caso de Lorenza Cayuan, que sí, efectivamente, vivió la traumática situación de tener una hija en la cárcel. Lorenza Cayuan estaba presa por robo de leña, algo que más adelante en el programa un compañero desde la región de Chile va a explicar cómo se tipifica el robo de leña y por qué es importante conocerlo en el contexto de la represión hacia las comunidades mapuche en lucha de aquella región. Como decía, ha habido bastante apoyo, ha habido manifestaciones en varias ciudades de Argentina contra el caso de estas compañeras detenidas y se seguirán haciendo cosas seguramente en estas semanas. Al día de ayer, 11 de octubre, fue liberada una compañera, la compañera Andrea Despo Cañuqueo. Una cosa que no queríamos dejar pasar del caso de la Lafken Wincul Mapu es que se ha repetido mucho en estos días, en toda esta caterva de información que sucede cuando pasan estos casos, que se ha repetido mucho la idea de que las compañeras están presas por ser mapuches y ser mujeres simplemente. Y la realidad es que no. O sea, dentro del Estado argentino y dentro del Estado chileno hay mujeres mapuches que son funcionarias, por ejemplo, y nadie las discrimina y nadie las mete presa. Estas compañeras están actualmente en la cárcel y los compañeros que quedaron en la montaña están siendo perseguidos porque pertenecen a una serie de comunidades, tanto del lado chileno como del lado argentino, que se han dispuesto a la tarea de la recuperación territorial y ponen sobre la mesa, digamos, la cuestión de la propiedad privada. Por esta razón es que se los persigue. Recordemos, Villa Mascardi está en la zona de Bariloche, que es una zona muy turística, y están rodeados de grandes proyectos inmobiliarios y turísticos esta comunidad que se instala a orillas del lago Mascardi. Es por eso en realidad que estas compañías las persiguen, es por eso que se ha dejado
abandonados a niños un montón de horas en el bosque. Es por eso que los compañeros que están todavía en aquella zona están siendo perseguidos por el bosque, y no simplemente por una cuestión de racismo así en abstracto, digamos, ¿no? Muchas veces sucede que ciertos sectores que apoyan, entre comillas, este tipo de reclamos, apoyan y a la vez van lavando, digamos, los motivos reales de la persecución y del encarcelamiento de estas compañeras. Ese es el caso, digamos. Queríamos remarcar eso. Ellos también lo han dicho en un comunicado, que se las persigue por esta lucha por la tierra, y esto es lo importante, y por eso también es fundamental conocer a fondo lo que está sucediendo y no dejarse llevar por la información o por cierto consignismo que sucede en estos casos. Esto ya lo hablamos hace unos temperamentos atrás, cuando mataron en Chile al compañero Toño Marchant, un compañero mapuche también de la tendencia combativa, donde también hubo una catarata de información de una supuesta reivindicación de esta figura, y que resultó de luego falsa, por ejemplo, una serie de cosas que se decían. Por eso también siempre es importante mantener cierta cautela ante estos casos de represión y esperar que todo también se vaya aclarando, y también conocer la voz de los propios protagonistas de estos casos. Esto no lo queríamos dejar pasar y lo queríamos remarcar. Vamos a salir ahora de la región argentina. Brevemente vamos a repasar otro suceso importante antes ya de meternos con lo que hemos dicho de Ecuador y de Chile. Mientras estábamos armando este temperamento, estalló una revuelta nuevamente en la región de Irán, que ya lleva su cuarta semana y que también pone sobre la mesa una serie de cuestiones importantes a reflexionar, y que de alguna manera nos sirve también de prólogo para lo que vamos a escuchar después de las regiones de Chile y de Ecuador, porque pertenecen a los aprendizajes de la clase proletaria mundial. El 13 de septiembre fue detenida en la ciudad de Teherán una mujer de 22 años llamada Mahsa Amini, conocida por sus familiares y amigos como Gina, por la policía de la moralidad, como se suele decir, a una fuerza especial que tiene Irán que guarda, digamos, las tradiciones y las costumbres impuestas por el islamismo en aquella región. Esta mujer fue golpeada, salvajemente golpeada, y el caso generó una indignación muy grande que llevó a un estallido social que ya lleva, como decía, su cuarta semana, por un montón de ciudades, la mayoría de las grandes ciudades importantes de la región de Irán, en un claro desafío a la República Islámica, con mujeres quemando su velo, digamos, y una serie de ataques a las fuerzas de seguridad, también de mujeres cortándose el pelo, que es un caso de transgresión muy importante para la ley islámica, y una serie de sucesos de ataque a comisarías, de cortes de calle, de enfrentamientos con las fuerzas policiales, en un claro desafío a la República Islámica de Irán. ¿Por qué nos decíamos que estos sucesos nos sirven también un poco para pensar el prólogo, digamos, de lo que queremos charlar más adelante, digamos, ¿no? Hay que recordar que en Irán vivió su revolución en 1979, una revolución de trabajadores que derribó el gobierno monárquico del Shah de Persia, un gobierno bancado por Estados Unidos y pro-sionista. Esta revolución de trabajadores, muy importante, digamos, que dio incluso organismos propios de la clase en aquella región, conocidos como los Yoras, que son un equivalente al Consejo Obrero en Occidente, derivó finalmente en la llegada al poder de un personaje que recordarán, que se llamaba, que le decían el Ayatollah Khomeini, que era un líder islámico que retornó a Irán después de 15 años de exilio, enfrentado con el Shah. Él estaba enfrentado con el Shah y por eso estaba exiliado en París, que lo llevó al poder y que transformó esta revolución de trabajadores que derribó al Shah, derivó en una instalación de una república islámica bajo la ley de la Sharia, es decir, bajo el derecho islámico. Bueno, ¿cómo deriva una revolución de trabajadores en una república islámica? Bueno, es algo muy interesante de conocer, que nos sirve también para pensar qué sucede cuando estas revoluciones o estas revueltas o estas grandes insurrecciones no llegan a fondo, digamos, ¿no? En Irán, como en el resto de lo que se llamó el Tercer Mundo durante la década del 70, primó mucho el fantasma del antiimperialismo, del nacionalismo tercermundista justamente, del antiamericanismo de alguna manera, que en los casos de Oriente llevó directamente en una deriva antioccidental, digamos. De alguna manera, la figura de Khomeini representaba todo esto para una parte importante de la población de Irán, que por eso acató
en su momento la llegada al poder del derecho islámico, o la puesta en el poder del derecho islámico. Obviamente los lloras y las manifestaciones de aquel año del 79 continuaron, y hubo grandes sectores también del proletariado más incontrolado en Irán, pero bueno, todo esto fue socavado, aquellos que no terminaron presos terminaron muertos en el exilio, y finalmente, digamos, el proyecto de restaurar ciertos valores de la religión islámica considerados ancestrales, aunque esto no es del todo cierto, finalmente triunfó, digamos. Y de alguna manera, 40 años después, hoy la gente en Irán se está rebelando contra esos valores que fueron impuestos y has retomado el camino de la rebelión popular. Ojalá que estos valores finalmente queden en el tacho de la historia de una pretendida religiosidad ancestral que se impone a la población. Han tomado la delantera, obviamente, las mujeres, que como sabemos, dentro del radicalismo islámico tienen un lugar básicamente de basura y de objeto total del hombre. En estos gestos de desafío, de no llevar el velo, de quemarlo o de cortarse el pelo, además de toda la demostración de fuerza frente a la violencia estatal. El día 11 de octubre, es decir, ayer, trascendió por varios medios que los petroleros de Irán, los trabajadores del petróleo en Irán, se han sumado a la revuelta. La semana pasada habían amenazado que si esto continuaba ellos se iban a sumar, y al parecer, por las noticias que hemos tenido, los trabajadores iraníes se han sumado a la revuelta, algo que no es menor, siendo que Irán es un país productor de petróleo, es su principal fuente de ingresos. Jin Jian Azadi es el lema que más trascendió de esta revuelta que se está produciendo en Irán, que significa mujer, vida y libertad. Continuamos entonces con Temperamento. Mundo de buitres ciegos, mundo cartera, mundo cobarde, mundo antinatural. Si todo va a acabar, rápido voy a ver. Si todo sigue igual, también seguiré. Con las antenas puestas la vida entera, hay mucho más nacido que controlar. Esto no puede ser. ¡Qué paranoia! Odio a mi alrededor, odio a mi alrededor, odio dentro de mí. Odio a mi alrededor, odio a mi alrededor, odio dentro de mí. Quiero sacar de mi estado pura ardiente. Quiero apagar el fuego de mi razón. Pero no puede ser, vista la situación de odio a mi alrededor, odio a mi alrededor, odio dentro de mí. Odio a mi alrededor, odio a mi alrededor, odio dentro de mí. Calor, 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 calor. Calienta el odio dentro de mí. Calienta el odio dentro de mí. Calienta el odio dentro de mí. Calienta el odio. Escuchábamos la primera canción del programa, Calienta el Odio, de La Polla Records. Para esta ocasión elegimos algunas canciones que tratan sobre la cuestión del odio, con estos incidentes que ocurrieron ya hace un tiempo en algunos programas de televisión o de radio o en portales oficialistas. Se sigue una novela a partir del incidente en el cual se ve amenazada la figura de la vicepresidenta. Nosotros, apenas sucedió esto, empezamos a pensar un poco qué significaba todo el contenido que se le estaba dando, ¿no?, a esta situación, de hablar del peligro de la democracia, del presidente decretando un feriado, de la idea de una derecha internacional que de alguna forma conspiraría ahí en una persona un poco errática y sin trabajo. Bueno, y todas las conexiones que se vienen haciendo a partir de este caso. En la Oveja Negra número 84 de septiembre del 2022 publicábamos un artículo relativamente breve
titulado El odio y la fantasía. Justamente como decía antes, reflexionábamos sobre todo lo ocurrido, pero nos parecía muy peligroso esto que se empezaba a imponer de los discursos de odio. Ya en alguna otra ocasión también hemos reflexionado a partir de los crímenes de odio, de cómo, por ejemplo, la autodefensa contra un nazi declarado en España había llevado a un compañero a la cárcel agravándole la pena por delito de odio, porque supuestamente no se estaba defendiendo, sino que estaba atacando a alguien por su ideología, en una pelea que hubo. Y bueno, acá se empezó a hablar de discurso de odio. Entonces, cuando uno empieza a escuchar este tipo de cosas, mientras se habla de que peligra la democracia, evidentemente la pregunta es ¿quién va a ir preso cuando se empiecen a imponer en las leyes o a agravar las condenas con el discurso del odio? Nosotros decíamos que para el gobierno y para todos sus seguidores que tienen acá una cuestión ya psicológica, ¿no? Con esto del amor vence al odio y todo ahora con los discursos de odio, nosotros decíamos que siempre el odio es el otro. Para ellos que digamos son el gobierno, no estamos hablando de un grupo que se manifiesta en las calles libremente contra el poder real, como suelen llamarle. Así que estas canciones que tratan sobre el odio, que reflexionan un poco sobre el odio, puede que sea la última vez que las escuchemos. Esto es un poco en broma, un poco en serio, pero sí queremos alertar sobre esta desesperación que hay a partir de este tipo de sucesos y cómo se empieza a pensar que los discursos de odio pueden ser una herramienta para ciertos movimientos sociales. No los discursos del odio, sino la condena a los discursos del odio. Nosotros no es que estemos a favor de los discursos del odio, pero sí comprendemos. Y muchas de las cosas que nosotros decimos, evidentemente, pueden ser también tomadas como discurso de odio. Un discurso de odio que justamente también viene a partir de todo lo que está sucediendo, al menos en la región argentina, más allá de todo lo que estamos comentando de otros países. Estamos asistiendo a un aumento permanente de los precios, a una baja de los sueldos, a los docentes se les ha descontado parte de su sueldo que ahora van a recuperar, pero que evidentemente no se equipara con la inflación que sucede. Entonces cualquier queja en un futuro puede ser tipificada como discurso de odio. Incluso podría ser un discurso de odio esto que gritan las proletarias y los proletarios en Irán, que es muerte al dictador. Incluso un odio que ya excede a lo político, porque el dictador de Irán tiene una figura divina prácticamente. Entonces no podemos estar contra los discursos de odio, comprendemos los discursos de odio, y por eso vamos a tratar el tema del odio, al menos musicalmente hoy en el programa. Hablando de la oveja negra, queremos recordar también que hay un artículo que preparamos junto a un compañero de la región chilena. El artículo se titula La vía chilena del progresismo y trata sobre el referéndum del 4 de septiembre que se dio en aquel país. Sobre esto vamos a estar hablando más adelante con otros compañeros de la región. Y también en la oveja negra hay un artículo que preparamos sobre el Mundial de Qatar, que ya está prontito. Que bueno, también en todo el circo está toda la cuestión de las figuritas, de ir preparando un poco ahí ya el ambiente para esta fiesta internacional de la burguesía. A nosotros este mundial, si bien hemos criticado, hemos señalado qué significa la competencia, el nacionalismo que imponen un poco estas instancias deportivas, este mundial nos parecía de una infamia gigantesca, similar a la de Argentina en el 78. En el artículo de la oveja decíamos: Qatar está entre los campeones de la infamia. Se ha denunciado la muerte de más de 10.000 trabajadores de la construcción, provenientes en general de países como la India, Pakistán, Bangladesh y otros del sudeste asiático. Esta cifra incluso es incierta. No se sabe porque los trabajadores están en un régimen de semi-esclavitud al servicio del capital, en el cual se les retira la documentación para mantenerlos trabajando. Así que bueno, en algún momento imagino que abordaremos el tema con mayor profundidad. Por el momento recomendamos leer este artículo. Bien, vamos a lo prometido entonces. Vamos a comenzar con esta serie de reflexiones sobre las revueltas que se han dado aquí en Latinoamérica en los últimos años, especialmente en Ecuador y Chile, que son lugares que tenemos más contacto, más conocimiento, una relación más cercana. Recordemos que en América Latina
fueron varios los países que se vivieron protestas y situaciones de choque con las fuerzas de seguridad y, digamos, disturbios. Perú, bueno, Haití, que también continúan, Colombia también muy importante, algunos países de Centroamérica también. Pero bueno, Chile y Ecuador son lugares que nosotros ya veníamos hablando, tanto en Temperamento como en La Oveja Negra, y difundiendo y solidarizándonos. Y bueno, nos parecía también importante no solo quedarnos con aquello que sucedió, que muchas veces es lo que más atrae, como toda la revuelta callejera, toda la parte como más épica de estos momentos sociales, pero también es importante hacer una reflexión y una suerte de balance, a ver qué pasó, qué quedó y cómo continúa la lucha años después, ¿no? Vamos con un compañero de Ecuador que nos va a comentar un poco de lo sucedido en aquella región, tanto lo sucedido en el 2019 con el paro que se vivió en octubre del 2019 en Ecuador y con el que se vivió en junio de este año. Lo escuchamos. Si bien no es mi intención como describir todo lo acontecido durante 18 días de paro, creo que quisiera enfocarme o mencionar ciertas ideas en relación a la organización que convoca al paro nacional, ¿no es cierto?, en junio del 22, y que fue también quien canalizó la revuelta de octubre del 19. La Confederación Nacional de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, pues ha tomado una fuerza y un papel, un rol importante dentro del acontecer político y a la vez dentro de un marco de lucha social que bueno, parte sí de condiciones materiales de existencia que se ponen cada vez más adversas para el proletariado, no solo en Ecuador, y que claro, en Ecuador y se manifiestan de cierta manera, pero que parten sí del alza de precios en los productos básicos, del alza de precio en los combustibles, de todas las condiciones adversas en relación a la situación laboral, ¿no es cierto? Y en relación también a cómo se ha ido desarrollando la contrarrevolución, no solo en este periodo último, después de la revuelta del 19, la pandemia, sino antes de ella, a través de la existencia de un gobierno progresista, ¿no es cierto? Y bueno, ahora pues en particular viviendo dicha contrarrevolución en su cúspide ahí, encabezada por un gobierno realmente nefasto, ¿no? La existencia de un gobierno que bueno, está encabezada por un banquero que ya había tenido el antecedente histórico de ser parte de un feriado bancario en el 2000, situación que fue un robo generalizado a través de la banca y que bueno, empobreció aún más a la clase trabajadora en el Ecuador. Bueno, esta situación en concreto creo que determina un poco la posibilidad de que el llamado a paro nacional en junio del 22 por parte de la CONAIE y sus 10 demandas, a través de distintas temáticas, pues haya decantado en
en una revuelta social que se extendió por 18 días y que tuvo acciones masivas, acciones directas masivas importantes, ¿no? No solo el corte de rutas y el bloqueo de la circulación de mercancías, sino también la toma de espacios estratégicos como plantas eléctricas o pozos petroleros. Y a su vez tomas de gobernaciones en distintas ciudades, una generalización bastante importante del movimiento de lucha, y a su vez una fuerza combativa de enfrentamiento con la policía, ¿no? Con las fuerzas de choque, con las fuerzas represivas del Estado en una magnitud que claro, muestra el aprendizaje de la revuelta del 19. Uno en un principio, por ver las cosas desde lo que acontece en la ciudad en particular, la primera semana de la revuelta, pues veía un poco las características aquellas que ya venían caracterizando a los distintos movimientos de lucha, ¿no? Ese populismo, interclasismo, ese nacionalismo y distintas variantes de culturalismo y aquí en particular esa visión con su visión étnica, ¿no? Y bueno, eso en particular para mí fue como algo que desalentaba un poco a estar mucho tiempo en la calle. Sin embargo, bueno, las condiciones sociales determinaban que se estaba comenzando a paralizar la actividad económica, entonces estar inmerso en la calle, en el conflicto, era algo natural, digamos, ¿no? Antes de la llegada de la población del campo a la ciudad, pues era un movimiento o eran ciertas expresiones de lucha bastante minoritarias en ciertos sectores, ¿no? Con poca acogida en el centro de Quito. Sin embargo, se veía que aparecían sectores de trabajadores que no estaban organizados en ninguna organización política en particular y que venían a apoyar. Era interesante verlo. Pero claro, en general se veía, ¿no? esa afinidad de ciertas organizaciones que encabezaban y convocaban en la primera semana de paro nacional en Quito en particular, ¿no? Organizaciones estudiantiles, organizaciones feministas, organizaciones culturales, artísticas, etcétera, ¿no? Que bueno, en su afinidad y su posicionamiento político, pues se veían muy cercanos a las demandas de la CONAIE sin poner en cuestión nada, ¿no? Posterior a eso, la llegada de gente del campo a la ciudad, pues acrecentó el enfrentamiento directo con la policía, ¿no? Había un desborde marcado del discurso pacifista de los dirigentes frente a la realidad que se vivía en la calle. Y pues también la vivencia dentro de los centros de acopio era bastante crudo, ¿no? Bastante fuerte, porque había un nivel de apoyo y solidaridad, pero también uno logra ver esa otra cara de la realidad de la gente que vive en el campo empobrecida, que a veces no tienes la cercanía, sino en episodios como estos, ¿no? Y bueno, eso en particular para mí es como lo que marcó una ruptura un poco determinante ahí en donde yo pude estar, que era el centro de la ciudad, ¿no? Sin embargo, en las periferias, pues había ya un fuerte enfrentamiento masivo contra la
la policía ya o el Estado había torpemente dispuesto ciertas políticas a través de la policía y la militarización de ciertos lugares que pues más generaron ira y rechazo que todo lo que quería el gobierno, ¿no? Que era paralizar el movimiento. Sin embargo, claro, por un lado generaba esa represión muy fuerte y por otro ya estaba haciendo caso a las demandas de la CONAIE. Eso creo que fue marcando, ¿no? En un principio. Y después, pues, lo que claramente limitaba ya de por sí al movimiento era que partía de esas demandas, ¿no? Y que era su punto de partida y parecía ser su punto de llegada también. Entonces, el diálogo con el Estado parecía algo que era inevitable. Y sin embargo, en la calle el Estado no quería escuchar esas demandas, ¿no? Y la gente en la calle pues estaba cada vez más enojada y muchas veces, como decía antes, había una tensión que sobrepasaba los discursos de los dirigentes y pues eso mostraba un poco que la lucha social no tiene pues unos parámetros por los cuales uno pueda determinar lo que vaya a pasar, ¿no? Es esa abertura que se abre cuando hay un enfrentamiento directo a la normalidad capitalista. Y que en este caso pues no había por qué romantizarlo y sin embargo tampoco había por qué rechazarlo, ¿no? Era como contradictorio, sin embargo uno estaba ahí también siendo parte de esto. Porque es lo real, ¿no? Uno puede idealizar cómo podría ser un movimiento, hacia dónde podría apuntar, pero eso no existe. Entonces, bueno, eso por un lado. Y claro, creo que las características históricas y sociales que determinan mucho los movimientos en este periodo que nos contiene de contrarrevolución, como dicen los compañeros por ahí, pues creo que es algo que determina ahora la fortaleza de esta organización CONAIE, ¿no es cierto? Y la posibilidad que tiene de ser una fuerza política dentro de unos años, ¿no? Como posible administrador del Estado capitalista. Y a su vez como canalizador del enfrentamiento que las condiciones sociales, materiales están imponiendo al proletariado, ¿no? La situación cada vez más adversa y precaria en la que se muestra la reproducción del proletariado aquí y no solo aquí, pues va a generar más episodios de lucha y creo que eso es uno de los determinantes para hacer un poquito amplio un análisis o un acercamiento a todas las dinámicas que se muestran o todos los episodios que acontecen en una revuelta. Pero es necesario, creo yo, o soy parte de esta necesidad de criticar a estas organizaciones reformistas, ¿no? Y a todo lo que gira alrededor de su discurso, pues son el ala de la izquierda del capital que permiten canalizar democráticamente la lucha social. Y en este caso, pues a través de la existencia de ciertos roles particulares, acá el nacimiento de un líder carismático, eso es un líder carismático con un discurso nacionalista, con un discurso incluyente, incluso con todas esas características de esta posmodernidad así un tanto nefasta, ¿no? Con todas esas formas en las que incluso aparece con un discurso anticapitalista, ¿no? Estoy hablando del líder absoluto de la CONAIE ahora que
que hablar contra él parecería un pecado en ciertos sectores de la izquierda, ¿no? O en general, porque pues ahora la CONAIE parece como la posible salvación, ¿no? Aún la salvación progre con su poncho rojo, con su política incluyente, plurinacional, ¿no es cierto? Y claro, criticarlo desde un lado, desde el posicionamiento comunista radical, pues es obviamente estar a contracorriente, y eso pues no debe importar para seguir manteniendo las posiciones, ¿no? Así sean minoritarias y a contracorriente. Creo que esta organización ahora parece, como digo, con una fuerza social y política que va a determinar un cierto rumbo de la administración estatal en este territorio, y a su vez la necesidad también del proletariado de seguir encontrando sus formas de luchar, ¿no? De sobrepasar estas determinaciones políticas y discursivas, ¿no? Ahora escucho hasta un discurso anticapitalista, siempre y cuando no se toque la raíz misma del capitalismo. Puede ser una organización anticapitalista, pero mientras no se critique al Estado o a la democracia, pues sabemos que ese anticapitalismo es solamente un reformismo más disfrazado de revolucionario, ¿no? Con su toque indígena acá. ¡Odio a mi patria! Vivo con una idea fiel, dejo sonarme de la vez. Vivo con una idea fiel, dar por culo y ya sabéis quién. Odio, odio, odio mi patria, odio, 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 odio mi patria, odio. Hoy sistema de migración, la Policía Nacional, no queda otra solución, solo falta despertar. Odio, odio, odio mi patria, odio, 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 odio mi patria, odio. Vivo con una idea fiel, dejo sonarme de la vez. Vivo con una idea fiel, dar por culo ya sabéis quién. Odio, odio, odio mi patria, odio, 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 odio mi patria, odio. Odio mi patria, odio. Odio a mi patria. En esta nueva emisión de Temperamento Internacional e Internacionalista, acabamos de escuchar Odio a mi patria de RIP. Y comenzamos entonces también con el bloque dedicado a la región chilena. Nos vamos para el sur de aquella región, donde los compañeros de Radio Curruf, amablemente, los compañeros queridos de Radio Curruf, nos enviaron una colaboración para explicar cómo se está viviendo en la región del conflicto mapuche en Chile, a partir de la llegada del gobierno progresista de Boric. También el compañero, al principio del audio, ustedes van a escuchar, nos hace un pequeño raconto histórico, un contexto histórico, hasta llegar al día de hoy.
Ahí el compañero va a explicar también el tema del robo de leña, que lo hablamos al principio del programa con el caso de Lorenza Cayum en el 2016, por lo cual hoy está detenido Héctor Yaitul, vocero de la coordinadora Arauco Mayeco, y su hijo Ernesto. Esto para poner en claro, también reforzar lo que dijimos también al principio del programa con el caso de Mascardi, digamos, cómo esta persecución y este encarcelamiento y este ensañamiento de los estados con los sectores mapuche más combativos finalmente se da en defensa de la propiedad privada, y siempre la cuestión de la propiedad privada aparece sobre la mesa. Sí, evidentemente el racismo es una cuestión central en el Estado, pero justamente queríamos ver cómo el racismo se aplica, pero no que la lucha contra quienes violan la propiedad privada parte del racismo. Acá hay una cuestión capitalista de defensa de un modo de producción, de defensa de una normalidad, de un tipo de sociedad, y después las compañeras, por ser mujeres, o por ser mapuches, o por ser mapuches, reciben un trato especial de la fuerza del orden, del monopolio de la violencia. Esto es importante entenderlo porque el racismo aparece permanentemente. Nosotros justamente no decimos que no hay racismo, pero queremos pensar cómo funciona el racismo y no pensar solamente a partir de él. Bien. Sobre el tema del robo de leña hay un texto muy clásico del joven Karl Marx que recomendamos. Es un análisis muy profundo y muy complejo en torno de la propiedad privada que vale la pena leer para seguir profundizando el pensamiento y la acción. Bueno, compañeros de Temperamento Radio, les saludamos desde acá, desde Temuco, Gulumapu, a este lado de la cordillera de los Andes, donde también es territorio mapuche, al igual que Furilovche, Bariloche, donde hacemos llegar toda nuestra solidaridad con las lamien que han sido detenidas, en especial a la machi Betiana Coluán, del Lof Lafken Wincul Mapu, además del cruel trato que han recibido por parte del Estado argentino, el gran movimiento de tropas para la represión, algo que ocurre semana a semana acá en distintas comunidades que se han levantado. Así que reiteramos, le enviamos toda nuestra solidaridad, y hay varias manifestaciones que se están realizando. Por ejemplo, hoy se está llevando a cabo un Ayecán, una manifestación, entrega de carta, afuera de la Embajada de Argentina en la ciudad de Puerto Montt. Con respecto a lo que nos preguntan, bueno, estamos muy agradecidas que nos hayan contactado. Tenemos un par de añitos nomás trabajando en las comunicaciones. Tampoco es tan amplia la visión que podamos tener. Más queremos aportar desde una mirada, si se pudiera entender, cotidiana de las personas que viven en ciudades tipo pueblo, como Temuco, al sur de la región del Biobío, de la frontera histórica entre el pueblo mapuche y la colonia española. Como ustedes sabrán, la campaña del desierto, luego acá se llamó la pacificación de la Araucanía, los estados argentinos y chilenos avasallaron, dieron el último golpe a las comunidades mapuche. Y acá hay una colonización muy fuerte, se trajo personas extranjeras por parte del Estado chileno, alemanas, suizas, croatas, italianas, donde se les fue repartiendo el territorio para convertir esto en un granero que pudiera alimentar al Estado chileno y a su población al norte del río Biobío. Acá las comunidades fueron asesinadas, relegadas a los montes, a tierras improductivas. Las comunidades con territorios históricos se transformaron en reducciones, así se les denominó. De hecho, no es extraño reconocer en muchos caminos los nombres de las comunidades con el nombre de reducción tanto, reducción José Guayquivir, por ejemplo, reducción, etcétera. A eso se le agregó que al mal denominado cacique, en este caso al lonco, a la cabeza de la comunidad, se le entregó un título de merced,
lo cual significaba un papel legalizado por el Estado de Chile que entregaba formalmente a la comunidad mapuche la potestad sobre un territorio reducidísimo de lo que significaba el LOF ancestral. Avanzando en el siglo XIX, siglo XX, este proceso ya tiene las características de una resistencia contemporánea en el sur de lo que es el Estado chileno. Las comunidades se emancipan, también pueden estudiar en el sistema educacional chileno, trabajar, etcétera. La mayor parte de la población mapuche vive en la ciudad de Santiago. En los años 70, 80 hubo un proceso de diáspora, digamos, ¿cierto? Se le denomina de autoexilio por parte de la juventud para buscar mejores oportunidades. Hoy en día están regresando, hay un proceso ya madurado de politización, de autoconvencimiento, de maduración con respecto a que las tierras se tienen que recuperar, que tiene que el Estado chileno saldar su deuda con la violación a los derechos humanos por las miles de vidas que se perdieron, pero más aún el problema económico, a la pobreza que se relegó al pueblo mapuche, es lo más importante, y eso se logra recuperando las tierras que el Estado chileno arrebató en su momento para transformar en un granero con colonos a las cabezas, donde hay históricos fundos hoy día que están siendo reivindicados, donde las comunidades están ingresando, expulsando, recuperando, y además en la dictadura militar se popularizó, decretó, además también para un vasto sector de la élite santiaguina y empresarial, el uso de la tierra para forestal. Entonces hay muchas empresas forestales que tienen usurpado las tierras mapuche y hoy en día están secando las napas, están contaminando las tierras, erosionando, y eso sobre territorio mapuche, sacando todos los días una gran cantidad de árboles, mientras hay comunidades que están viviendo en la pobreza o la desigualdad social. Como un proletario, una proletaria, ¿cierto? Una persona pobre chilena, endeudada o con muchas dificultades para tener recursos y vivir de manera digna. Eso como contexto a lo que tenemos hoy día. También en el Puelmapu no tenemos tanto conocimiento, pero sí hemos sabido de muchas comunidades que se están levantando, entre ellas el Lof Lafken Winculmapu, también lo que pasó allí con Rafael Nahuel y lo que ha ocurrido últimamente también en otros sectores de La Pampa. Es muy preocupante la alineación constante que tienen el Estado argentino con el Estado chileno, la similitud en la estrategia y la concomitancia para justificar que se expulse definitivamente, por lo que queda aún en resistencia, a las comunidades mapuches de esos sectores de la población, de la élite local de Bariloche, o acá los sectores más ligados a la derecha, latifundista, que actúan a ciertos niveles de poder con políticos locales. Imaginamos que haya también con jueces para intervenir en las causas, y la situación es que cuando un peñi, una lamien cae presa, se le trata con un racismo tremendo y además con todo el peso de la ley y más. Duras leyes se han construido para perseguir a las disidencias, y la que se ha ocupado más acá en territorio mapuche es la ley antiterrorista. Y en el cotidiano de la actualidad, con el gobierno de Gabriel Boric, las cosas no han cambiado mucho en términos concretos. En discurso sí, claro, interculturalidad, respeto a los pueblos originarios, pero en la práctica lo concreto es que la cantidad de presos políticos mapuche ha aumentado. El estado de excepción que instaló, el estado de excepción militar que instaló en la 8ª y 9ª región el presidente Sebastián Piñera, de derecha, se ha mantenido en este gobierno y se ha intensificado además los recursos. Recientemente se ha anunciado por parte de este gobierno un aumento en el presupuesto a carabineros, y sin reformar esta institución que era una de las promesas de campaña, y además producto de la represión y violación a los derechos humanos que
protagonizaron estos agentes del Estado en contra de personas que se manifestaban durante el estallido social del 2019, 18 de octubre de 2019 en adelante. Y además la represión a las comunidades mapuche que están recuperando territorio también ha aumentado la presencia en los caminos de tanquetas militares, allanamientos y también varios, como decimos, reiteramos, varios peñis que han caído tras las rejas. Ahora, eso se ha vivido acá en la región. De hecho, lo último más mediático es que ha caído la vocería de la coordinadora Arauco Mañeco, personificada en Héctor Yaitul, y recientemente también han caído 3 peñis, entre ellos el hijo de Héctor Yaitul, Ernesto, y otros 2 militantes de la coordinadora Arauco Mañeco. Ahora, con respecto al robo de leña, se ha aprobado recientemente la tipificación del robo de leña como delito, cuestión que antes no estaba, y además se adjuntan penas de cárcel para esto, porque, como les decimos, las tierras son mapuche, se instalan las forestales, pero la gente siempre ha recolectado leña, siempre ha recolectado madera o ha ido a cortar árboles en temporada de primavera, verano, para secar y tener leña seca en el invierno. Ahora, frente a toda la politización, y hay que reconocerlo, se han organizado muchos grupos para ir y sacar la madera que están explotando las forestales, porque no hay ningún beneficio para las personas y para las comunidades que están allí en ese lugar, más que trabajarle a la forestal por un sueldo paupérrimo, pormenorizado, precarizado, un trabajo que no reporta mayores expectativas de futuro ni tampoco de dignidad. Es así como de manera autónoma muchos grupos se han organizado y van y le recuperan madera a la forestal, leña, específicamente, o que va directo a los aserraderos, o entra de todas maneras, y esto es lo cuestionable quizás de todo el tema, en el circuito de la producción y extracción y venta del monocultivo forestal. No hay una irrupción ahí del modelo productivo. Lo que sí es concreto es que grupos más organizados e históricos como la coordinadora Arauco Mañeco tienen expresiones de sabotaje directas a la industria forestal, con la quema de camiones, maquinaria y también el ingreso a esos fondos con las comunidades históricas de los territorios para reivindicar, quedarse, ocupar en esos lugares. Configurando esto ya un proyecto político más macizo, madurado y obviamente con bajas, asesinatos por parte del Estado, prisión política durante estos últimos 20 años que ya tiene la coordinadora Arauco Mañeco. Ahora el encarcelamiento puntual de Héctor Yaitul hoy en día es por la configuración del delito de robo de madera o de ingreso a predios particulares, pero él siendo vocero de la coordinadora Arauco Mañeco. Entonces no encontramos asidero legal, jurídico, para que se le achaquen estos delitos, porque no los ejecuta de manera material y eso es comprobable. Que sea el vocero político de una organización que exprese sus ideas políticas, creemos que no debiera ser motivo en ninguna parte del mundo para que se le encarcele. Ahora sí, con espionaje por parte de la Policía de Investigación e Intervenciones Telefónicas a su círculo cercano, se ha querido relacionar los llamados telefónicos con la ejecución de tareas. Y ahí, de una manera mañosa, cierto, con resquicio, se le quiere adjudicar la realización intelectual, por decir de alguna manera, del ingreso a predios, de sacar madera, etcétera. Pero esta es una técnica de resistencia. ¿De qué manera van a subsistir las comunidades que ingresan a los predios? No trabajan en el mercado laboral formal la mayoría de las personas, o si lo hacen con mucha dificultad para trasladarse de su sector de trabajo a donde está la reivindicación. Es así como la madera se ocupa para construir las rucas, para construir galpones, para arreglar para leña, etcétera, para vender, para comprar insumos distintos para distintas tareas también, en general, alimentos. Y bueno, eso lo ha dicho Héctor abiertamente y ha sido criminalizado por el gobierno de Boris, cediendo a las presiones políticas de los sectores de derecha. Y se están implementando legislaciones de delitos comunes, restando la importancia a la prisión política, pero la verdad es que
ya se conoce en todas partes del mundo la lucha del pueblo mapuche y que estas causas son políticas. A todas luces son políticas y desde el 2019 a esta parte la presión sobre el Estado ha crecido porque las recuperaciones territoriales han aumentado en un 300%. Los presos políticos también han ido cayendo. Contradicciones también, obviamente, que existen con la configuración contemporánea de las luchas. Muchas personas que están tras las cárceles que se les achacan delitos comunes, como robo, golpiza o intimidaciones, es parte de la podredumbre que ha dejado el despojo del Estado chileno en estos territorios. También se ha querido relacionar esto con venta de drogas. También hay muchos grupos en estos sectores porque se ha poblado los pueblos de Victoria, Coyipulli, Angol, Tirúa, La Costa, todos estos pueblos sureños que además están asolados por el extractivismo forestal, que son territorios y donde hay comunidades mapuche, han traído también mucha población chilena a trabajar en las forestales y se ha generado una convivencia que a la vez es muy particular, es de pueblo, pero también es muy tensa. Y también todo el occidentalismo que puede llegar desde las capitales ha llegado a los sectores rurales. Es así. Como trajo el vino y el alcohol en su momento los españoles, en estos momentos se están trayendo las drogas. Y claro, esto configura tipificaciones penales mucho más duras para el Estado chileno entrar a las comunidades porque las leyes antidrogas permiten otras licencias que la ley antiterrorista o el tratamiento con la recuperación de tierras no lo permiten. Así que eso es pura estrategia, los medios de comunicación a su haber también, y es por eso que es importante para nosotros desde el sur, desde incluso una perspectiva muy local, nosotros percibimos que hasta los medios que son de compañeros, compañeras o medios afines son centralistas estando en Santiago y también responden a su cotidianidad. Entonces nosotros queremos hacer lo mismo desde acá, informar lo que ocurre y con la perspectiva que podamos tener de una persona más, de un trabajador, trabajadora más, de un peña, una lamien, que acá está resistiendo este colonialismo del siglo XXI, la represión, la militarización. Vivimos en un territorio que tiene militares en las calles, eso siempre lo decimos y lo queremos recalcar porque no es normal, no se puede naturalizar. Las cárceles están abarrotadas con presos políticos mapuche y la represión no para, la legislación se sigue agudizando. El modelo de progresismo que tiene este gobierno no ha cambiado un milímetro en la represión ni tampoco las duras leyes que se establecen en contra de la resistencia en estos territorios. No tan solo a las comunidades mapuche, también a las personas que se reivindican desde las disidencias, estudiantes, trabajadores, pescadores o al extractivismo también. La represión no ha menguado. Si esa es la pregunta con este supuesto gobierno que estaba a favor de los derechos de las personas, eso no ha ocurrido. Saber gobernar este sentimiento, saber controlar lo que te explota adentro, hacer que reviente a nuestro enemigo, convierta el odio en algo positivo, no en violencia gratuita. Dirige tu ira contra el que oprime, hazle saber que no es tan fácil como creía derribarte. Dirige tu odio contra el que aplasta, así está bien. Tu mejor arma está en tu cerebro, levántate. Y el odio está bien dirigido, y el odio destroza a nuestro enemigo. Si lo controlas, si no te ciega, es un odio positivo. Que rechazar ese sentimiento, no hay razón. Y como ríe
Bien, continuamos en la región chilena. Vamos a escuchar ahora al compañero Julio Cortés, que nos va a hablar sobre los inicios de la revuelta. Son ya 3 años del estallido, y cómo la consigna de reforma constitucional fue ganando terreno, algo que, si bien se impuso finalmente, no estaba al principio de la revuelta, y por qué esta reforma fue finalmente rechazada. Bien, vamos por parte porque son varios temas. Y lo primero, esto de si al estallar la revuelta de octubre hace 3 años, si la posición por la reforma constitucional era minoritaria y por qué fue ganando terreno. Yo no diría que era minoritaria porque estaba en el ambiente. Estaba en el ambiente porque es una demanda muy vieja de la izquierda más inconformista con la concertación y que le critica que finalmente asumió y administró el modelo de la dictadura resignándose a no cambiarlo. Ese tipo de izquierda siempre dijo que había que abolir la Constitución del 80 y crear una nueva Constitución democrática. Y eso ya de por sí es bien curioso porque pese a que se usó mucho en el discurso de todo este tiempo y las campañas electorales y los plebiscitos, la idea de que lo que rige es la Constitución de los milicos, dicen la de Pinochet, la del 80, pero lo cierto es que esa Constitución que fue impuesta en dictadura, con un pseudo plebiscito totalmente fraudulento, está documentado los detalles técnicos de ese fraude, cuando en el 88 se votó masivamente, se aceptó participar en el plebiscito contemplado en la Constitución del 80, que era para ver si Pinochet seguía más años o había que convocar a elecciones al año siguiente. Al hacer eso ya se aceptó ese itinerario y esa Constitución, pero como ganó el no, en el año 89 la Concertación de Partidos por la Democracia, que está naciendo en ese momento, negoció con la dictadura una gran reforma constitucional que se aprobó en un plebiscito que ganó por el 91-92% la reforma. Todos los partidos, salvo 2 grupos pequeños de la extrema derecha de esa época, Avanzada Nacional y otro más, todos llamaron a votar que sí a la reforma. Y entonces, a partir de ahí, ya no es exactamente la Constitución del 80, aunque si uno dice esto hoy en día en un ambiente de izquierda lo acusan de lo peor. Y después de eso se modificó un montón de veces, al punto que en el año 2005 la última reforma grande que hubo ahí implicó que la firma de la Constitución, y la que lleva hasta ahora, es de Ricardo Lagos, no de Pinochet. Pero claro, en el imaginario de la izquierda es la Constitución de Pinochet y punto, y era un deber moral como sacársela de encima. Lo que no ocurrió, o sea, lo que pasó al inicio del estallido es que el estallido no fue por eso. No se salió a la calle porque la gente quería una nueva constitución, que es el relato que a poco andar, unos meses después ya se había instalado. Esa demanda empezó a aparecer en la medida que los movimientos sociales de izquierda se plegaron a la revuelta, pero es bastante claro que ellos no la iniciaron. La revuelta se habla de estallido social, que no es un concepto muy preciso, pero que intenta reflejar la irrupción totalmente intempestiva que se produjo y que era claramente, podríamos decir, antipolítica, en el sentido de que no estaba ligada a ningún partido ni sector en especial, sino que era una explosión social de rabia. La consigna principal era no más abusos al principio. Evade, no más abusos, Chile despertó, ese tipo de consignas. Y a los días, en la medida que la izquierda organizada se empezó a plegar a las movilizaciones, empieza a hablarse de que era el momento para una asamblea constituyente. Eso es lo que ese tipo de izquierda quería, una asamblea constituyente libre y soberana, decían. Y claro, a medida que pasaban las semanas, esa demanda era cada vez más fuerte. Entonces, en síntesis, no es que hubiera sido minoritaria al inicio del estallido, sino que no existía un tipo de consigna así al inicio del estallido. Eran otras las consignas, más sociales, podríamos decir. Y después,
en la medida que el imaginario de la izquierda permite encauzar eso políticamente a la idea de una asamblea constituyente, eso se fue imponiendo al punto que quedó como, bueno, gran parte de esa izquierda ve el acuerdo del 15 de noviembre como una traición, porque entre otras cosas no fue por una asamblea constituyente, sino que por una convención constitucional, que fue lo que se armó luego del llamado plebiscito de entrada en octubre del 2020. Y eso ya se veía que era como renunciar a la vieja demanda histórica de una asamblea constituyente libre y soberana. Eso enlaza directamente con la segunda pregunta, ¿qué es lo que la nueva Constitución no incorporó y que habría generado este rechazo masivo? Eso es difícil de dilucidar en concreto, porque yo creo que el rechazo fue tan aplastante, un 62% de la elección más votada en la historia de Chile, porque por primera vez fue un voto absolutamente obligatorio para todos, los mayores de 18, solo el 15% no votó. Entonces, hay demasiadas razones para haber votado rechazo. Por un lado están los que nunca quisieron modificar la Constitución, el 20% que había votado rechazo en el plebiscito de salida, o sea, en el plebiscito de entrada en octubre del 2020, que es más o menos los 4 millones de personas, poco más, que votaron por Kast a fines del año pasado, la derecha más dura. No es poco, pero incluso ellos tienen claro de que el 62% no les es atribuible a esas posiciones. Y entonces ahí es donde viene la especulación sobre en qué medida las demandas sociales que hicieron posible, que irrumpieron en el estallido, no se reflejaron en el texto de la nueva Constitución. Los defensores de la propuesta enfatizan que había derechos sociales para tirar a la chuña, como decimos acá, pero lo cierto es que si bien estaban contemplados más derechos sociales que los que tiene la Constitución actual, el eje discursivo y propagandístico no fue ese, sino era más bien la cuestión que podríamos llamar identitaria y la plurinacionalidad por los pueblos indígenas y los constituyentes que ellos habían elegido. Entonces ese era el eje discursivo, y la campaña del rechazo, que estuvo bastante bien hecha, hay un consenso en eso ahora. Me acuerdo que ponían unos afiches en la calle que imitaban un lenguaje más como de izquierda, y decía algo así como: hermano, ¿qué pasó con todas las demandas sociales que nos llevaban a la Plaza Dignidad? Ninguna de estas está reflejada aquí, bla, bla, bla. Yo creo que algo de eso se sintió, no necesariamente por efecto de esa propaganda, pero sí como que el eje social de dar respuesta, digamos, a cuestiones concretas de pobreza material, de las pensiones y todo eso, pesó en términos de que no estaba enfatizado en el discurso. Pero no sé si tanto en realidad. Yo creo que es cierto que la neoliberalización de los sujetos individuales llevó también a que está más o menos claro que gran parte de la gente se asustó, y sobre todo en sectores populares, porque la retórica de que decían que les podían expropiar las casas, que ya no iban a ser de ellos sino del Estado, el artículo 51 que consagraba el derecho a una vivienda digna, fue interpretado como que entonces no podías tener más de una casa o se le iba a quedar el Estado. Ahí se explotó el viejo anticomunismo, que aquí la CIA invirtió en eso con fuerza desde los años 60, todavía se notan sus efectos. Y también la cuestión de que esto es paradójico, pero cuando empezó la pandemia y el estallido, la revuelta que seguía en las calles se replegó por las restricciones, se dieron luchas por que los fondos de las administradoras de fondos de pensiones, el sistema que instauró la dictadura, que las personas pudieran solicitar retirar 10% de lo que tienen ahí ahorrado y que se invierte, digamos, en inversiones capitalistas abiertamente. Y esa lucha, que se entendió como una victoria sobre ese sistema y sobre el gobierno de Piñera durante la pandemia, también tenía el problema de que inculcó o ratificó la idea de que cada persona es propietaria de sus fondos previsionales,
Y entonces ahora eso caló muy hondo la propaganda que decía que eso debería ser heredable y no del Estado. Entonces, como estaba propuesto tímidamente, pero un nuevo sistema de previsión coexistiendo con el actual, no lo iba a derogar radicalmente, pero por ahí también penetró mucho la idea de que te iban a quitar eso. Entonces, ese tipo de aspectos explican el masivo voto popular por el rechazo, pero también hay que señalar que el problema, más que de no incorporar derechos sociales en el texto propuesto, fue que no se metieron con la nacionalización del cobre, el litio y otros recursos naturales estratégicos. Entonces hay gran parte de sectores de izquierda que habían luchado por una asamblea constituyente, entre otras cosas, siempre habían dicho que la verdadera tarea de esa nueva asamblea constituyente libre y soberana sería nacionalizar todos esos recursos para así poder financiar los derechos sociales y que no fuera pura letra muerta. La Convención Constitucional no se atrevió a hacer eso, chocaba ahí con los límites de la estructura misma del capitalismo chileno actual, y se sacaron el pillo, como se dice, señalando que eso era una cuestión que había que regular por ley, que no tenía por qué estar en la Constitución. Mientras en la Constitución está una cantidad de cosas que a todo el mundo le parecían bien raras, como mucha jerga postmoderna, identitaria, derechos de la naturaleza, en fin. Por ahí podría decir que todo eso confluyó en el resultado calamitoso para las pretensiones del apruebismo. Todavía dentro de la segunda pregunta, un factor importante que se me había olvidado destacar es que en el tema de los retiros, se hicieron como 4 retiros durante los años 2020-2021, fondos de AFP, y siempre la izquierda los apoyó, era una bandera de lucha, aunque muchos decían que la medida era irresponsable macroeconómicamente, en fin. Y cuando Boric llegó al gobierno en marzo de este año, se propuso un 5.º retiro y él, que había apoyado todos los anteriores, ahora se opuso y ocuparon los mismos argumentos que daban los que se habían opuesto desde el día 1. Y eso en la encuesta se grafica como que en ese momento el apruebo dejó de crecer y empezó a bajar, y el rechazo empezó a crecer al punto que lo empató y luego lo superó. Y eso está claro, creo que habla por sí solo ese dato del tipo de decepción y expectativas que había. Y lo contradictorio que era, pues, de que era una bandera de lucha de la izquierda, pero que en cierto modo validaba y reforzaba el ethos neoliberal, podríamos decir. Y bueno, y el otro factor que yo creo que fue clave es que, a diferencia, no sé, pues del plebiscito del 88 o del plebiscito de entrada, el 2020, que había toda una épica, una mística en los sectores de izquierda y progresista, aquí fue notorio, se empezaron a asustar y del avance imparable del rechazo, y entonces, en vez de defender su borrador tal cual, Boric partió haciendo algo que, bueno, muchos lo odiaron, otros dijeron que en realidad era de una gran inteligencia estratégica, pero dijo, bueno, la verdad es que aunque gane el rechazo, el proceso constituyente tiene que seguir igual, porque un 80% dijo que no quería seguir con la constitución actual. Y eso es cierto, pero también es complejo, porque el acuerdo del 15 de noviembre contemplaba plebiscito de entrada, luego se iba a sesionar una convención constitucional íntegramente elegida para eso, o una convención mixta, mitad, digamos, convencionales electos y la otra mitad del Congreso en ejercicio. Y ganó la opción convención constitucional, como se sabe. Y después estaba el tema de plebiscito de salida con voto obligatorio, a diferencia de todo lo anterior, para ver si la ciudadanía aceptaba o no esa propuesta. Y la rechazó. Pero el acuerdo no decía qué pasaba después si es que se rechazaba. Pero bueno, meses antes del plebiscito de salida, Boric dijo, aunque gane el rechazo, tiene que seguir el proceso constituyente. Y después,
comprometió con los partidos que lo apoyan, sobre todo los que vienen de la vieja concertación, que si ganaba el apruebo había que mejorar el texto, reformándolo, hicieron unos compromisos de reforma. Entonces lo que a mí y a algunos nos parecía era que se estaban disparando los pies, porque el eje de la propaganda del rechazo era que la convención era un mamarracho, que estaba mal hecho. Llenaron de unos afiches y stickers que decían la weá es mala y punto. Entonces cuando Boric dijo, bueno, y si gana el rechazo no importa, ya dio por ganador el rechazo. Y cuando dijo, y si gana el apruebo igual vamos a modificar el texto, reconoció que la weá estaba mal hecha. Y eso yo creo que incidió mucho en el resultado final. Algo clave que se me había olvidado señalar, ayer se lo leí en un texto a Rodrigo Carmi, respondía a críticas de Rodrigo Castro, otro filósofo que más o menos echaba la culpa que por la obsesión destituyente e insurreccional de parte de la izquierda habíamos terminado en esta derrota histórica, en fin. Pero Carmi ahí destaca algo, y es que la convención había reconocido primero su origen cuando en el preámbulo que se había aprobado primero, tenía un párrafo que decía, considerando los dolores del pasado y tras un estallido social, enfrentamos la injusticia y demandas históricas con la fuerza de la juventud, y ahí, etcétera, etcétera, bla, bla. Y eso fue eliminado y quedó finalmente así. Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución, acordada en un proceso participativo, paritario y democrático. Es decir, se borró el origen en el estallido, que se reconocía explícitamente, y bueno, eso de ser diversas naciones fue lo que causó el rechazo mayoritario de todos los sectores populares más patriotas. Con la consigna de Chile es uno solo, se oponían a esto que era como un desmembramiento del país. Eso en relación todavía a lo que pasó con el texto mismo. Seguimos con Julio Cortés. Le preguntamos ahora si este rechazo a la Constitución puede engrosar sectores más reaccionarios y a su vez cómo continúa la situación en los sectores más combativos del proletariado chileno. Ustedes preguntan si esto engrosa a los sectores más reaccionarios. Claro, por cierto que sí, pero la forma concreta que esto revista todavía está por verse, creo yo. Porque, bueno, es evidente, todos los sectores patriotas consideran que tuvieron la gran revancha, ellos siempre se opusieron a este proceso, y el Partido Republicano, que es el partido legal más de derecha, junto con los sectores que esta vez apoyaron lo que llamaron el rechazo popular en las calles, ya no ese tipo de fascistas que analicé en Patria o Caos, sino ahora un ex barra brava, Pancho Malo, que estuvo en Estados Unidos y está ligado con la alt-right de allá, con los trampistas, y acá dirigió como todo lo que era el proceso de manifestaciones, y una cuestión bien mafiosa la que hacen, apretando incluso a los partidos de derecha que ellos consideran como más débiles. Esos sectores están diciendo que el 62% votó en contra de una nueva constitución y punto, siendo que la interpretación exacta es que votaron en contra de esta propuesta de nueva constitución. Y hay una tensión donde, bueno, la derecha oficial todavía, Renovación Nacional, la UDI, Evópoli, no han desconocido eso, que hay que hacer una nueva constitución, pero tienen la sartén por el mango y están poniendo condiciones, y en este momento eso quedó en poder del Congreso y los partidos, y todo el mundo le dice al gobierno y a Boric que no se metan en eso porque ya están demasiado deslegitimados. Y bueno, tienen la sartén por el mango, como decía, esos sectores de la derecha tradicional. La derecha dura quiere desconocer la necesidad misma de un proceso constituyente, pero no sé qué tanto irán a crecer estos sectores más fascistoides dentro de la derecha chilena. Lo que a mí sí me preocupa es más bien el fenómeno de un partido más oportunista, el partido de la gente, que se creó hace poco, que le fue muy bien en las elecciones, incluso con su candidato presidencial,
Franco Parisi, un chanta de aquellos, digamos, un economista que vive en Estados Unidos y no puede regresar a Chile porque debe millones y millones de pesos a su ex señora y sus hijos por no pago de pensiones alimenticias, pero haciendo campaña desde fuera y basándose mucho en las redes y en mensajes muy simples que apuntan al bolsillo de las personas y con un discurso como supuestamente antipolítico, ni derecha ni izquierda. Ese partido está captando a todas esas franjas más despolitizadas, pero patrioteras y fascistoides. Y tienen un vínculo concreto con un tipo, Gaspar Rivas, que venía de la derecha tradicional, pero después estuvo con los socialpatriotas y ese tipo de sectores abiertamente neofascistas, y ahora es diputado del Partido de la Gente. Por ahí creo que hay una conexión que a mí por lo menos me preocupa. Además creo que a nivel global, bueno, hoy es casi seguro que va a ganar las elecciones en Italia la nieta de Mussolini, y con eso, a 100 años de la marcha sobre Roma, eso puede generar un impulso, no en el sentido de lo que critica Starita en un texto reciente, de que gran parte de la izquierda ve fachos y proclama de inmediato la necesidad de una unidad antifascista. No lo planteo en ese sentido, pero creo que las posiciones reaccionarias de esta nueva derecha se van a fortalecer en lo inmediato, tanto en Chile como en otras partes. Al día siguiente del triunfo del rechazo en las elecciones, se empezaron a movilizar de nuevo los estudiantes secundarios, lo han seguido haciendo. Y bueno, en cierta forma eso es como volvimos a la situación pre-estallido. Sí, antes del estallido, no solo con las evasiones que empezaron a principios de octubre, sino que de varias semanas, sino meses antes, se registraban enfrentamientos en los liceos emblemáticos todas las semanas con la policía. Se había aprobado una ley especial para combatir eso durante el 2018, la ley de aula segura. Y eso había quedado suspendido por el estallido mismo y luego por la pandemia, que hubo mucho tiempo en que no hubo clases. Pero ahora se reactivó, se volvió a ese punto, pero con el agregado, y esto es complejo, de que la consigna de los estudiantes muchas veces ha sido, bueno, cuando partieron marchando tenía un lienzo que se quejaba de un pueblo sin memoria por el hecho de que no hubiera ganado el apruebo. Y claro, no quieren que el proceso constituyente quede en manos de los partidos y el Congreso, pero ahí la maniobra del 15 de noviembre es genial, porque es difícil criticar de las elecciones formalmente más democráticas de la historia de Chile desconociendo el resultado. Eso es señalado por todos los sectores políticos más oficiales como de que, bueno, es problemático. ¿Cómo te vas a oponer a lo que votó como 8 millones de personas? Pero claro, por otro lado, es ahí donde se mantiene viva la llama de la revuelta, que continúa por otros medios nomás. En el 11 de septiembre, por ejemplo, siempre hay una represión fuerte, pero quizás lo más significativo del 11 de septiembre fue que en un momento el bloque negro, que sería como los capuchas, los anarquistas, correteó al PC de la marcha, que se vio obligado a salir arrancando. La situación en la Araucanía también es álgida, y ahí el gobierno se desnudó, porque si bien siempre había criticado la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado, Boric en su campaña había propuesto derogarla, y ahora justo antes del plebiscito la aplicaron sin ningún problema para dejar en prisión a Héctor Yaitul. Después encarcelaron a su hijo. Entonces la situación sigue ahí muy álgida. Y ahora más encima la última noticia de estos días es que el grupo de activistas centroamericanos Guacamaya liberó miles de correos electrónicos y documentos de 10 años del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional chilena, que revela una cantidad de cosas que está recién haciendo noticia en este momento, pero hay de todo ahí, refleja una gran vulnerabilidad. Tuvieron que rodar algunas cabezas, están pidiendo explicaciones, pero también refleja ¿cómo podríamos decir? Hay unas partes de los documentos donde hacen escenarios contrainsurgentes, digamos, para el futuro, los van proyectando.
Y por ejemplo uno se encuentra con la perla de que fueron la propia inteligencia militar del Estado la que empieza a proponer en el periodo álgido de la insurrección que había que ceder en lo de asamblea constituyente porque era la única forma de encauzar el movimiento, las demandas. En una parte hacen un ejercicio donde dicen que el peor panorama posible sería que Kast gane las elecciones presidenciales y durante su mandato triunfe el rechazo, porque ahí eso iba a generar un nuevo estallido, no se iba a reconocer el resultado. Entonces, claro, uno empieza ahí a ver cómo funciona este sector del Estado que funciona en la penumbra y inevitable no acordarse, por lo menos a mí me pasa, que entre la primera y la segunda vuelta de las presidenciales Kast fue a Estados Unidos y se dice que se entrevistó con Steve Bannon, ese tipo de gurúes estrategas de la nueva extrema derecha. Y cuando volvió ya no se le veía como el mismo tipo que tenía ganas de ganarle a Boric. Boric finalmente lo derrota a él, pero un empresario muy importante de la burguesía chilena también dijo en esos momentos que a ellos no les convenía ganar el gobierno, sino dejar que ganara Boric y de ahí hacerlo mierda, desgastarlo. Yo creo que eso es más o menos lo que está pasando y esos documentos dan luces sobre cómo se toman todo ese tipo de decisiones. Sin ponerse conspiranoide, yo creo que es necesario analizarlo. Para ampliar sobre lo que estuvimos escuchando hoy de compañeros desde Chile y Ecuador, queremos recordar un número especial de La Oveja Negra de 2019, de bastantes páginas, que es un número que trata justamente sobre la revuelta, sobre las revueltas que hubo en aquellos países, con panfletos, con la información que iba circulando en aquellos momentos, y ya también tratando de reflexionar, ¿no?, sobre la necesidad que se imponía en esos lugares de organización, de lucha, pero también ya viendo un poco cuáles eran los sectores reformistas o progresistas que ya iban tomando un poco de terreno. Sí, creo que en estos audios que han mandado los compañeros en este programa, aunque de manera breve, hemos reflexionado sobre esto. Creo que hay un hilo, digamos, entre el progresismo argentino y sus discursos contra el odio, entre comillas. Bueno, brevemente lo que está pasando en Irán, cómo pegó todo ese antiimperialismo en aquellas regiones, derivado en un antioccidentalismo. Bueno, y en el caso particular de Chile y Ecuador, que hemos profundizado un poco más, estos sectores que se revisten ya sea de indigenismo, de discursos de identidad, de discursos como muy políticamente correctos, pero que sirven y seguirán sirviendo para mantener todo igual. Es esta cosa de que cambiar para que nada cambie, ¿no? Finalmente creemos que este ha sido por lo menos un breve aporte que nosotros hacemos desde aquí para seguir pensando en nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras reflexiones, para seguir profundizando en la lucha contra el Estado y el capital. Y para quien se quedó con ganas de seguir escuchando algo, en nuestro blog de Temperamento o en el de la biblioteca, incluso en el canal de YouTube, está subida una charla que se dio recientemente en la biblioteca Giraldo de la presentación del nuevo libro de Lasso sobre la Patagonia. Y también no queremos dejar pasar que en La Caldera, la biblioteca compañera de Caballito, se realizó una presentación de Julio Cortés sobre fascismo-antifascismo. Ahí hay una extensa e interesante, profundísima charla sobre esta cuestión que dio el compañero ahí en La Caldera. En La Caldera también se puede encontrar el boletín La Oveja Negra y los libros de Lasso. Así que bueno, por ahora eso es lo que quisimos compartir y nos vamos a despedir con una canción de Desobediencia Civil de México que dice: odio eterno contra el explotador, resistencia colectiva contra la dominación. Y manifestamos nuestra solidaridad con la gente del Afken Winculmapu y con todas las compañeras detenidas al día de hoy. Hasta la próxima. Odio eterno contra el explotador. Determino la paciencia, no aguantamos más dolor. Prepararemos la muerte en el verdugo receptor. Odio eterno contra el explotador. Justicia del pueblo es la solución. Terminamos con el miedo que nos impedía luchar. Práctica la acción directa, el derecho popular. Aún nos queda la esperanza de poder vivir en paz.
eterno contra los pasados, resistencia colectiva contra la dominación. Sabemos quiénes son los que oprimen a los pueblos, pero no son eternos, ellos tienen que caer. Odio eterno contra el explotador, justicia del pueblo es la solución. Odio eterno contra los pasados, resistencia colectiva contra la dominación.